Bueno, gracias, mil gracias, bienvenidos todos. Vamos a hablar así, en nombre de Obloshka. Somos la editorial que tiene el gusto enorme de presentar esta maravillosa novela de Abraya Rothenberg, la primera novela de Abraya, se llama La amenaza, y quiero agradecer muy especialmente a quienes nos acompañan y acompañan al autor, a Vicente Moleiro, María Donnell, a Fito Páez, y vamos a tener además un bonus espectacular. Cecilia Roth va a leer un fragmento de la novela. Abraya va a cerrar esto, va a firmar libros, se va a sacar fotos con ustedes, se venden libros a la entrada de la sala y vamos a compartir una copa para brindar por este momento maravilloso. Gracias en nombre del autor y de Obloshka. Bueno, buenas tardes. Agradecido de estar acá. Soy casi un presentador casual, porque no tenía conocimiento de Abraya, algo así, de la novela, ¿no? Y agradecido también por estar en esta nueva etapa de la biblioteca a la que le deseo mucha... que tapar gotera, esas cosas, reboque, gotera, lamparita, empieza por ahí, después por ahí, entre todos hacemos algo mejor. Bueno, ha sido una sorpresa interesante del desconocimiento absoluto de la escritura de Abraya. Para él debe haber sido una sorpresa escribir una novela de iniciación teniendo muchos años de joven, como se notará. Pero bueno, lo hizo. Y lo hizo muy bien. Gabriel García Márquez tenía una frase que dijo, digamos, medio contra algunos criterios de la vanguardia. Dijo, hay que tomar al lector por el cuello. Otros dicen, hay que agarrarlo de la nariz y llevarlo hasta la última página. Por supuesto que distintas estéticas discutieron esto, pero... Abraya Rothenberg la toma como ese deseo del escritor por imperar en el tiempo y en la atención del lector. El protagonista, un sospechable alter ego, da cuenta de sus lecturas en diversos tramos de la novela, que son las que corresponden más o menos al mapa de lectura generacional del autor. Y siempre con cierta pasión, ¿no? Con cierta clave pasional, digamos. Verbo, letra, lectura, libros, pasión. Es una especie de ecuación permanente en el libro, ¿no? Después, claro, recorriéndolo, abordando otras zonas, está la importancia del verbo en el judaísmo, el hecho de haberse criado en una sociedad que venía con el mito todavía fresco del sarmientismo, el libro como llave, el mito del inmigrante de cachar los libros que no muerden, leyendo vas a ser mejor, el prestigio y el empuje muy fuerte de lo impreso. En el primer tramo de su vida se está viviendo en Buenos Aires, ¿no? una especie de furor del impreso popular, de los libros de los socialistas, de los anarquistas, de las novelas populares. Bueno, todo ese clima evidentemente tiene que ver con este personaje, Travin, ¿no? que está marcado por esas instancias de lectura, pero que además es un pibe. Es un rusito de Villa Crespo en los años 40. ¿Y qué tiene que hacer un rusito de Villa Crespo en los años 40? Posar de saberlo todo, porque si no, seguramente algún bullying se va a ligar. Bueno, posa de saberlo todo, pero da cuenta permanentemente en esta novela del revés de ese saberlo todo, ¿no?
del otro lado de ese esfuerzo vital está la acechante sombra de la nada, el anticipo de climas culturales que se vivirán pocos años después, con la idea de la angustia, de la soledad. Bueno, pero este personaje está colocado en una situación muy explosiva, ¿no? Carencia por pertenencia social en una ciudad donde los eropeles se refriegan en la cara, carencia por edad, por su juventud, carencia por sentir que las hormonas están bailando, pero no hay pista de baile todavía, amenaza por pertenencia racial a una sociedad donde se cacarea mucho la palabra libertad, pero desde ese cacareo a la realidad cotidiana hay una complejidad muy fuerte, y yo diría en esos años especialmente, ¿no? Bueno, y después, digamos, un mito bastante urbano, la ciudad como gran vidriera, ¿no? La ciudad oferente ante el chico, el adolescente carente, ¿no? Que lo lleva a esa situación tanguera de vivir ese tramo de la vida con, pienso, la nieta contra el vidrio, ¿no? Y también desde muy chico este personaje, Travin, con una carga ideológica que se opone al poder prepotente, real y formal de la época. Es de esta individualidad compleja, ¿no?, que la novela se abre a un marco social y político muy reconocible, ¿no? Yo creo que el social histórico de esta novela es una de las cosas más interesantes, y sobre todo el puente que hace entre dos épocas, ¿no? Travin pasa unas vacaciones en una localidad serrana, cordobesa, Río Ceballos, ¿no?, y toma conocimiento de que ahí se está gestando el huevo de la serpiente, de alguna manera, que ahí está, ya lo sabe después cuando escribe, y eso en el final y en el principio está claro, pero ahí toma contacto con ese huevo de la serpiente del golpe del 76, que es el nacionalismo católico de los 30 y de los 40. La situación del personaje, la situación personal, social, racial, clase media baja en un barrio porteño, su condición de judío, su curiosidad, lo llevan a conocer, a informarse sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre todo a esa gran amenaza que es en ese momento la expansión del nazismo, ¿no? En ese punto afina mucho la puntería, y yo se lo agradezco, porque reitera la presencia de los nazis en Argentina y sobre todo en Córdoba y en Bariloche, fundamentalmente en Córdoba y en el sur, en las zonas de la Patagonia, son un tanto míticas de nuestra cultura. Han dado muchos libros buenos, ¿no? Recuerdo Edén de Luis Guzmán, por ejemplo. Pero enfocar el nacionalismo católico como la variante nazi en Argentina y no tentarse con otras generalizaciones, me parece que es uno de los logros de esta novela, ¿no? Que no por casualidad comienza en 1977, ¿no?, y que traza entonces ese puente entre el golpe genocida y esos gérmenes de nacionalismo católico que avanzan como pestes desde la década infame. En los años 30 se había realizado aquí, en el 34 creo, el Congreso Eucarístico con Pío XII, ¿no? Y deja flotando el Congreso la idea de que en Argentina el país se asimila directamente a la cruz de los cristócratas, ¿no? El fraudulento presidente Justo había ofrendado a la Argentina al Sagrado Corazón de Jesús. Y hay que reparar en los discursos de los militares del 76 para darse cuenta cómo se imbrican, digamos, ese huevo de la serpiente de los 30-40 con el golpe de 1976, ¿no? Me detuve especialmente en este punto, ¿no?, porque creo que explícita e implícitamente la novela lo pide. Hay una suerte de gótico militar un poco esperpéntico, de gótico militar en Río Ceballos, donde el jefe, un omnisciente
general, preside patotas nacionalistas católicas y antisemitas, y hablan, por supuesto, de la necesidad y del deseo de que bueno, ya está muy documentado, ¿no? Argentina como cabeza de playa para el nazismo en Latinoamérica. La línea queda entonces muy bien trazada en la novela, desde los santones pietistas, que parecen jugar a las cruzadas, ¿no? Esos santones serán los padres, los protagonistas o los parientes del movimiento nacionalista, católico, militar, menos nacionalista ya en el 76, pero el catolicismo militar es la marca. Y ahí, en esta lectura, que por ahí es más política que literaria, me parece que está una de las columnas de esta novela. El tópico, por supuesto, es claro en nuestra memoria literaria, aunque hay otras puntas para desarrollar, ¿no? El devenir de un muchacho en la ciudad, ¿no? Las ofertas urbanas, el desgarro de adolecer, los primeros amores, la amistad, la necesidad de enmascararse para ser en la ciudad, ¿no? de mentir la personalidad, ¿no? Ubico muy rápidamente a Rothenberg en una tradición literaria argentina que acaso empieza en Boedo, con el fuerte realismo de los boedistas, pero que se cristaliza muy bien en los realistas del 50, Bernardo Cordon, Germán no se conoce el posterior, pero Bernardo Cordon, Valentín Fernando en esa época, Bernardo Beruischi, después sí, prolongado, un realismo que en los 60 se prolonga con Viñas, con Pedro Gambini, con Germán Rosenmacher, ¿no? Lo veo en esa línea que es muy valiosa para la literatura argentina, es una de sus marcas profundas. Y bueno, finalmente digo que Rothenberg viene a refrescar la memoria, acaso a decir que esos núcleos ideológicos flotan, se reconvierten y actualizan con otros discursos que siguen teniendo capacidad contaminante. Esta novela, esta amenaza, dice que, en un sentido amplio, como lectores y como argentinos, lo mejor es tenerlo en cuenta. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias por invitarme a Braya a la presentación de este libro. Una de las cosas más lindas que me pasó es que pude tomar contacto con Braya gracias a que me invitó a la presentación del libro. No lo conocían y por algún motivo tiene la ridícula idea de que todos estos años que él estuvo en España ya nadie se acuerda de quién fue Braya en la historia del periodismo argentino. Así que le dije que estaba totalmente equivocado, que todos sabemos perfectamente la importancia de Braya en la historia del periodismo y un poco en ese periodismo de lo que hablaba Vicente, ¿no? Aparece en esta novela las redacciones, me dio una nostalgia tremenda, unas ganas de pensar en que el periodismo todavía se parezca en algo al que aparece en esta novela, que como dice Ulanowski en la contratapa, me gustó mucho porque dice que son memorias deliberadamente deshechas, porque uno empieza a leer y caes en la tentación de tratar de identificar personajes de la historia del periodismo y se empiezan a mezclar con Travis, que es este alter ego de Braya, y decir, pero no puede ser, no puede ser el mismo, porque no es la misma persona. Bueno, y él va mechando historias de redacciones que van mezclando y alternándose, me parece que, según me contó, bastante a propósito, como para que no cuenta específicamente la historia de nadie, pero en la historia de este alter ego va mezclando muchas de las historias del periodismo de aquellos años, ¿no? Y transcurre, como decía Vicente, en dos épocas muy interesantes, ¿no? Porque está ahí, supongo que por eso tanto Vicente como Carlos en la contratapa hablan de la novela de iniciación, de ese momento del primer amor, de un adolescente en Córdoba,
en los años 40, en el ascenso también de Perón al poder, con eso que comentaba Vicente, la presencia del nazismo en la Argentina, y cómo esto después vuelve de la mano de ese personaje en esa segunda momento que tiene el libro, que ya es en la década del 70, y un poco planteando también la idea del huevo de la serpiente. Pero en ese chico de Villa Crespo, que es también en la primera parte del libro, judío, progre, con todas esas influencias y todas esas lecturas y toda esa curiosidad y el miedo al antisemitismo, aparece también algo que me pareció bastante interesante, que aprendí conociéndolo estos días, charlando con Abraya de cara a la presentación del libro. Abraya me hablaba mucho de la trama del libro y cómo en el 40 volvía en el 70, y cuando me metí en el libro me interesó más, de alguna manera, los retratos de esa época, que son realmente muy de este inmigrante polaco de Villa Crespo, como está mirando ese país, que no sabemos muy bien para qué lado va a ir, en medio de la Segunda Guerra Mundial, hacia cuál de los dos bloques va a terminar yendo. Y me gustó mucho también que no hay una idea tampoco acerca de... Advierte muy tempranamente los riesgos de otro tipo de totalitarismos también. Y eso me parece que tiene mucho que ver con la personalidad de Abraya, por lo que estuvimos charlando, y su mirada de que tampoco... Me parece que hay muchos matices. Yo creo que yo veo más matices de los que ve Vicente en la mirada de este Travin, de lo que está por pasar, y que obviamente hay un huevo de la serpiente de los 40 que va a los 70 y uno puede ver ahí una continuidad, pero hay también una cierta temprana defraudación con lo que puede llegar a pasar también. Y después, bueno, viene toda esta historia fascinante que transcurre también en las redacciones, en las que uno adivina historias que ha escuchado en las redacciones por las que pasó Abraya, y su personaje se mezcla con otros personajes también a lo largo de esta novela. Así que me parece también la historia de una generación, la historia de un inmigrante, de la cuestión también muy presente, ¿no?, de la cosa judía y del antisemitismo en ese momento tan particular, y cómo eso se va a proyectar hacia el futuro en el devenir de la historia de la década del 70. Pero bueno, Abraya, insisto, me hablaba mucho de la trama, y a mí me resultó un retrato fascinante de ese momento del principio de la década del 40, sobre todo, que es donde más transcurre la novela, de lo que viene después, y que quizás es para mí más familiar y más tristemente conocido para muchos, por edad, por generación. Pero me parece que Abraya, a la edad que tiene y la lucidez que tiene, nos lleva de la mano de sus propias vivencias a vivir un momento muy, muy, muy interesante del mundo y de la Argentina en particular. Así que yo me fasciné más con la parte de la Córdoba a comienzo de la década del 40 y con Villa Crespo y todo lo que viene, más que lo que viene después, que igual tiene todo el componente de las redacciones, que me resultó muy interesante. Así que gracias, Abraya, por este libro. No me digas tomar, que hace muchos días que no tomo. Bueno, vamos a esperar unos días más. Gracias, Abraya, por la invitación. Es muy difícil a mí para hablar sobre Abraya, porque nadie puede dar certeza que conoce a nadie, pero se puede decir que conozco una parte de él, o algunas recovecos. Entonces sí vamos a asegurar que Travis es él. Quiero decir, ese personaje extraordinariamente lúcido, siendo muy chiquito, ¿no? Metiendo aquella opinión donde no hay que meterla, incómodo, es una especie de punk brillante, erudito a sus pequeños 16 años. Abraya no dejó de ser ese chico. Hoy Abraya es el mismo alter ego que es él en realidad. Perdón, Abraya, después hablaremos sobre las interpretaciones de quiénes somos, pero en todo caso fue muy hermoso leerlo, porque era una confesión también, de alguna forma, el libro, para mí, que conozco, repito, parte de su vida y de sus vínculos. Entonces, esa persona rabiosa, inteligente, culposa a la vez,
no por su condición judaica, sino con las cosas que sentías al respecto de cómo trataba a su familia o algunos pares, o lo que él posiblemente considera pares. Me hizo el libro muy hermoso. Por supuesto, también estoy apabullado por el análisis de Vicente y la mirada de María, que no se puede decir más nada al respecto sobre el análisis, sobre dónde está planteada las escenas, dónde está planteada el ojo, dónde está mirando el ojo de la novela, ¿no? Es una novela extremadamente sofisticada, por un lado, en su construcción, y por otro lado, es absolutamente popular, a la manera de los folletines. O sea, es una novela leíble en cualquier clase social, en cualquier estrato. Es una novela sencilla de leer. Eso hace para los neófitos en muchos de los temas que aborda Abraya, que incluso se convierta por momentos en un divulgador, por ejemplo, que quiera saber sobre un dato específico, el momento específico que él nombra en sus episodios, que seguramente todos podrán pensar, bueno, Abraya a los 93 años, con tanta experiencia, ¿no? No, eso él ya lo sabía a los 16 años. Entonces, es muy hermoso verlo, y de alguna forma también me llevó inevitablemente al cine, la novela. Vi su amarcord, como todos tenemos nuestro amarcord, ¿no? Aquel film de Fellini donde él recrea sus días en Rimini, ¿no? En la infancia, ¿no? Atravesados por el fascismo. Bueno, él hace un poco lo mismo, y lo cuenta y lo transmite, aunque no hubiéramos estado allí en esos hoteles, en la posada donde estaba Don José, o en los sauces. Todos, de alguna forma, los que leímos el libro, pudimos acceder a esas escenas, ¿no? Tan hermosamente reconstruidas, y con tanto amor y con tanta... quiero tener la palabra precisa para esto, porque no quiero errar, con tanto humor y con tanta malicia, ¿entendés? Porque es implacable, él con él y con los demás. Entonces, ¿qué es como es ahora él? Entonces es muy hermoso esa confesión tan brutal. Lo convierte en poseedor de eso que tienen los grandes artistas, que es, como decía el viejo Hemingway, los mejores son los que se animan a más. Bueno, él ya lo tiene, en su primera novela ya lo tiene eso. Eso posiblemente haya muchísimas personas que pasan una vida y no llegan ni a la cuarta parte de lo que logró Abraya. Por otro lado, es inevitable que se te cruce ahí la montaña mágica de Mann, y es inevitable que se te pase el gato pardo allí, de Visconti, el libro de Lampedusa, y esta frase que la volvemos a repetir y nos vuelve a sonar actual y contemporánea, y es el subtexto de todo el libro de Abraya, que es que algo cambie para que nada cambie, ¿no? La frase que le dice el cura al príncipe, si no me equivoco, en el libro, y después en la película, una extraordinaria escena recreada por Visconti, donde están todos estos personajes allí debatiendo sobre el fin. Bueno, la montaña mágica un poco trae esa cosa de la tuberculosis, todos ahí, que después resulta medio... que tampoco la hermana no tenía tanta tuberculosis, pero bueno, a él le sirvió como una excusa para poder también generar una complicidad con alguien. Y por otro lado también hay una reminiscencia directa a aquel libro donde en una situación muy especialísima suceden cosas especiales, ¿no? Los escenarios especiales de alguna forma, aunque todos lo son de alguna manera. Así que fue inevitable también pensar que fue un libro de citas. Yo no creo en eso de que la cita, no creo en la mala prensa de la cita. No, cita porque no se le ocurre nada. No, la verdad que no. Iba a decir una barbaridad, pero no. Cito porque tengo ganas, y cito porque ahí está mi historia, y cito porque a veces cito, puede ser que el otro me entienda más rápido. No hay nada malo en la cita, como no hay nada malo en nada.
de una persona que está sentada frente a una máquina de escribir. Entonces, más allá de que puede que no sea un libro de citas, a mí me resonó así, y por eso también me emocionó tanto, y nombro lo de las citas, porque es una manera también de encontrarnos todo más rápido. Quiero decir, está callada la cita a la montaña mágica, pero está callada la cita al gato pardo, pero está. Lo sé, aunque posiblemente él no lo sepa, pero yo sé que él lo sabe atrás de todo. Entonces, nada, quiero transmitirle a Braya la emoción que me produjo y que creo que nos produce a todos, un libro en el cual, como decía aquella frase, ¿no? La historia siempre se repite, pero nunca de la misma manera. A Braya vuelve a traer esa ascendencia, casi se diría, a escena, a nuestros días, y a contarnos que no hay grieta que comience hoy y que las cosas están fundadas hace mucho tiempo así, y como muy bien dijo Juan Santurain, todo parte de un disloque de alguna manera, ¿no? O de un desentendimiento, y en ese sentido Braya hace un monumento majestuoso con esos disloques, ¿no? Metiéndose en la vida política, metiéndose en su pasado, metiéndose en su beta de artista, escritor, pintor de momentos, como decía María, nos llevan a rememorar épocas pasadas. Entonces, en todo ese collage que Braya pone en escena, estamos nosotros allí como espectadores y lectores deseantes y deseosos, que como bien dijo Vicente, que había dicho García Márquez, aunque se lo creo más a Vicente, hay que llevar al lector definitivamente del cuello, de la primera página hasta la última. Y esa es una tarea que mi amigo Horacio Rottenberg hizo como nadie. Es el capítulo 17, La humillación, martes 10 de febrero de 1942. Muchas veces no pude dormir hasta la madrugada, atemorizado por mis incertidumbres. Pero la noche anterior, las razones de mi insomnio me convirtieron en una víctima feliz, mientras se acercaba mi destino, la cita con el juez y sus amistades. En realidad me sentía inquieto por presentarme ante esa élite ataviada a la última moda, mientras que yo, tras renunciar al impresentable short negro que había comprado en Buenos Aires, me puse un pantalón y una camisa dignas de un pordiosero repentinamente beneficiado por una limosna generosa. Oculto tras mi roca preferida, observé el panorama de la Rive Droite, según la definió el juez. Me separaban unos 20 metros de la orilla de enfrente y una distancia sociocultural inconmensurable. Pude observar detenidamente a cada miembro del grupo. Algunos estaban sentados alrededor de una mesa redonda, sobre la cual varias heladeras portátiles enfriaban las bebidas, mientras que otros charlaban de pie, con sus copas de champán en mano y rodeados de botellas vacías. La abstinencia no era la pasión sobresaliente del grupo. Se trataba de una reunión pequeña. 3 hombres curiosamente uniformados, con pantalón deportivo claro, saco azul cruzado, mocasines marrones y un pañuelo al cuello. A 2 los conocía. Eran mi amigo el juez y el ingeniero de voz aguda. El tercero, un hombre de rostro joven que lucía canas, imponía cierta respetabilidad. Las mujeres exhibían su elegancia. Una rubia de cabellos largos vestía camisa clara y pantalones oscuros, y la otra rubia de cabellos cortos, camisa oscura y pantalones claros. La presencia de ambas impactaba. Personal de servicio atendía a los comensales llevándoles bandejas con bocadillos y colmaban sus copas hasta que velozmente volvían a vaciarse. El ambiente parecía festivo y me pregunté
¿Qué iba a hacer entre esa gente a la cual nada me unía y todo me separaba? ¿De qué temas podía conversar con ellos? Había cruzado el río eligiendo cuidadosamente las piedras sobre las cuales apoyarme porque temía trastabillar, caerme al agua y hacer el ridículo. Pero llegué sano y salvo. Tímidamente me acerqué al grupo y cuando el juez me descubrió, caminó hacia mí y me dio varios abrazos mientras en voz alta proclamaba «bienvenido», impregnado de alcohol. Sentí en mis entrañas las miradas asombradas y descalificadoras de los presentes mientras el juez me presentaba. Aquí tenemos a Travi, un joven muy especial. Quería que lo conocieran y que él los conociera a ustedes. Saludé al ingeniero, que me entregó su mano gelatinosa y húmeda como la piel de un batracio. Las dos rubias me saludaron con un beso etéreo en mis mejillas, impregnándolas de un sutil aroma que luego supe era Chanel número 5. Todos estaban achispados, demasiado chispados para un mediodía incipiente como para interesarse en mi llegada. El juez se desentendió de mí y me quedé solo, escuchando. Me habían servido una copa al llegar y me atreví con ella tras mi experiencia con el whisky, pero al sentarnos a la mesa me tenté como el resto de los comensales. Empecé a degustar los fiambres y tras el brindis del juez en honor a nuestras exquisitas anfitrionas, quise saborear el líquido burbujeante, pero estaba tibio y no lo bebí. De inmediato la rubia de cabello corto ordenó que me sirvieran una segunda copa, y con el champán helado, mi paladar comenzó a alegrarse. También mi cabeza. Cuidado, me dije, no te entusiasmes, no bebas más, pero me tenté y seguí bebiendo en silencio sin participar en la conversación que crecía en intensidad. Todos habían bebido sin mesura y vociferaban al unísono sobre temas disímiles, hasta que la rubia de cabellos cortos preguntó al desconocido canoso: «Doctor, usted que sabe tanto, ¿qué nos cuenta sobre la guerra?». Repentinamente la mesa optó por el silencio. El doctor era un personaje importante que imponía respeto. La guerra va muy bien. Dominamos, quise decir que Alemania domina, todos los frentes, tanto en Europa como en el norte de África. Además, nuestros aliados en el Pacífico suman victoria tras victoria. Qué buenas noticias, doctor. Me alegra escucharlas. Usted conoce mis ideas y sobre todo mis sentimientos. El doctor sonrió. Es evidente que los conozco porque además los comparto. En ese momento el champán liberó mi lengua. Perdone que me atreva a opinar, doctor, pero el mes pasado los rusos iniciaron una contraofensiva y liberaron Moscú, Tula, Kalinin y Smolensk. El ejército alemán retrocedió 400 kilómetros. El doctor me interrumpió. Me alegra que compartamos la mesa con un experto en logística y en el arte de la guerra. Y agregó, señalándome con el índice: pero te olvidaste de estudiar algunas lecciones. Los alemanes avanzaron con tanto éxito que se alejaron de sus centros de abastecimiento. Decidieron retroceder, una retirada táctica tal como corresponde. ¿A costa de 350.000 soldados muertos? ¿1.300 tanques destruidos? ¿Todos sus cañones inutilizados? El doctor no me permitió continuar. ¿De dónde sacas esas cifras? ¿De la propaganda roja? No, solo de fuentes alemanes, de los comunicados de guerra. Ayer escuché por la radio que las tropas alemanas iniciaron una contraofensiva hacia Vyazma en dirección a Moscú. En consecuencia, habían retrocedido y... El doctor cambió de actitud y dirigiéndose al juez comentó bromeando: ¿quién es este? ¿Nos trajiste a un comisario de Stalin? Y encarando me preguntó: ¿sos un bolchevique infiltrado en la aristocracia cordobesa? En ese momento me iluminé. Soy finlandés, hijo de un oficial que murió luchando contra los rusos. Mi respuesta produjo un efecto impresionante, pero decidí detenerme y responder lo mínimo, con mesura.
¿Cuándo?, me preguntó. Durante la invasión rusa, en 1939. El doctor se puso serio. Felicitaciones. Qué paliza le dieron los finlandeses a los invasores comunistas en aquella guerra. También en esta te pido disculpas. Solo intentaba bromear. 4 ojos me observaron con asombro y admiración. 2, los del ingeniero, desconcertados por mi fantasía, y 2, los del juez, sensibles como los de cualquier cómplice borracho. Fue mi momento de gloria. Era el único huérfano de guerra finlandés de Río Ceballos. Mientras tanto, las mujeres del servicio doméstico reponían los platos vacíos y circulaban alrededor de la mesa llenando las copas de champán. Yo no rechazaba la oferta, bebía y me sentía feliz, pero en silencio. No quería que un ataque de mitomanía verbal, a la cual soy tan propenso, arruinara mi fugaz prestigio. «Doctor», preguntó la rubia del cabello corto, ¿nuestros muchachos siguen eliminando la carroña en las zonas conquistadas? No lo dude, respondió el doctor. Se trata de una prioridad política. Su respuesta me hace feliz, comentó la rubia. Me importa que Alemania gane la guerra, pero más me alegra que elimine para siempre esa ralea inmunda. Sin ellos el mundo será más respirable. Yo los odio. Sí, lo confieso. Odio a los judíos, los odio, exclamó enfatizando dramáticamente la frase. Descubrí una mirada inquieta en el ingeniero y la indiferencia etílica del juez. El ingeniero me sorprendió. ¿Por qué odia tanto a los judíos? ¿Cómo por qué?, respondió la rubia de cabello corto, sorprendida ante la obviedad de la pregunta. Por lo que todo el mundo sabe. ¿Todo el mundo? Yo no lo sé. ¿Podría ilustrarme un poco?, contestó el ingeniero ante mi estupor. El ingeniero sabía que yo era judío y me estaba ayudando discretamente. La rubia de cabello corto enmudeció desconcertada por la pregunta, pero de inmediato recibió la ayuda de la otra, la de cabellos largos. ¿Nos está poniendo a prueba, ingeniero? Le voy a responder de inmediato por si está mal informado. En primer lugar, por deicidas, porque asesinaron a Jesús, nuestro Señor. Ese antecedente bastaría para condenarlos, pero hay más. El ingeniero la interrumpió. Jesús fue condenado y crucificado por los romanos. Además, era judío. Ingeniero, no diga estupideces. ¿Cómo se le ocurre decir que Jesús era judío? No sea blasfemo. Jesús fue siempre católico. De judío nada. El ingeniero intentó interrumpirla en vano. La rubia siguió con su discurso. Permítame que le explique por qué los odiamos tanto. Son aves de rapiña, usureros, sucios, roban niños cristianos para beberse su sangre, enemigos del país donde viven, se apoderan de nuestras riquezas y a veces se disfrazan de cristianos para... En ese momento intervino el doctor. Sin la vehemencia de nuestra amiga, quiero agregar algunas palabras. Desde el siglo XV, los judíos se han infiltrado en el catolicismo fingiéndose cristianos practicantes, cuando en realidad, a escondidas, seguían sus ritos mosaicos adorando a Jehová. No tienen que desplazarse demasiado para comprobarlo. Los tenemos aquí, en Córdoba, ostentando apellidos ilustres que pocos lo saben, provienen de esa estirpe. Los llamaban marranos y llegaron a estas tierras con los conquistadores españoles, incluso con Colón. En realidad, todos estos criptos judíos se fingen católicos, pero practican a oscuras el judaísmo. Ingeniero, intervino la rubia de cabello corto, usted es un hombre culto. ¿Por qué no lee los protocolos de los sabios de Sion? En ese libro, escrito por judíos, encontrará todos los planes de esa raza para apoderarse del mundo. En ese momento el juez pareció despertar de su letargo. No hace falta leer un panfleto falsificado, dijo, y yo me sentí apoyado hasta que continuó. Basta con repasar algunas páginas de la France Juive de Edouard Drummond. Además de mejorar su francés, van a enterarse de quiénes son los judíos y a qué se dedican. Recuerdo una frase genial.
Los judíos entran a un país rico siendo pobres y salen ricos de un país empobrecido. Me parece una definición perfecta. Excepto el ingeniero, los demás rieron y aplaudieron el ingenio del juez y su memoria. Me sorprendió la intervención del juez porque siempre me manifestó su admiración por los judíos. Me sentí angustiado, pero con la esperanza de que cambiaran de tema. Es posible que ustedes tengan razón, el ingeniero intervino nuevamente. Si Washington, Roosevelt, Churchill, Bernard Shaw y hasta nuestro Sarmiento condenaron a los judíos, si gente de pensamientos tan disímiles los critican, algo de razón tendrán. Sentí que me desmoronaba. No entendía por qué el ingeniero había cambiado de opinión. Era un cínico que jugaba un papel crítico para luego aceptar una ficticia derrota. En ese momento el juez se envalentonó y comenzó a sentenciar. Los judíos son un Estado dentro del Estado. Por ese motivo hay que eliminarlos. ¿Cómo podemos descubrirlos si están infiltrados en nuestra sociedad, ocultando su condición y sus intenciones? Preguntó una de las rubias mientras se embuchaba un trozo de jamón regándolo con una copa de champán. Un sol implacable, sumado al alcohol, había creado una atmósfera extraña, y aunque todos parecían estar de acuerdo, yo tenía la sensación de que cualquier gesto inapropiado podía generar un conflicto. Transpiraban por la temperatura, pero ninguno se desprendió del pañuelo o del saco para aliviarse. Yo era el único que estaba en mangas de camisa, pero trataba de controlar mi lengua pese a mis excesos con el champán. El doctor tomó la palabra. ¿Saben por qué resulta muy fácil descubrirlos? La respuesta está en la filosofía. ¿En la filosofía? Muy complicado para mí. Soy reacio a las elucubraciones, pero continúe con su doctrina, doctor, intervino el juez, algo perdido en su baño alcohólico, porque me niego a interrumpirlo. Lo escucho. Señores, continuó dirigiéndose a la mesa, estamos ante una revelación trascendental que nos permitirá, mediante la filosofía, desenmascarar a todos los criptojudíos del mundo. El doctor lo miró desconfiado. Sabía que estaba algo pasado de alcohol, pero no estaban todos. Continuó. Voy a citar a Arthur Schopenhauer, el gran filósofo que odiaba a los judíos y también a las mujeres. Lo repruebo porque me parece una muestra de mal gusto. Decía Schopenhauer, Dios dio a los judíos un olor especial para que pudieran reconocerse. En latín, faetus judaicus, un olor a judío, un olor único. Tenemos la solución, gritó desaforado el juez. Oler judíos. Y excitado por su hallazgo preguntó, ¿habrá algún judío entre nosotros? Dios nos libre, exclamó una de las rubias, yo vuelo a Chanel número 5. Una forma de disimularlo, comentó el ingeniero riendo. ¿Por qué no comenzamos a buscar judíos ahora, aquí, entre nosotros? Insistió el juez, cada minuto más desaforado. Me parece un juego encantador. Tal vez descubramos algo que nos sorprenderá. Existe un riesgo, comentó el ingeniero. Schopenhauer menciona la palabra reconocerse, lo que significa que quien descubre a un judío también debería hacerlo. Tendremos, como diría un judío, 2 judíos al precio de uno. Un gran negocio. Me parece una premisa falsa. Si fuera verdadera, ningún cristiano podría descubrirlos, dijo la rubia de cabello corto, y la Inquisición no se quedó corta. Tienes razón, mi hermana, dijo la otra rubia. Yo me refería al olor, pero también se lo reconoce por las narices, señaló el doctor. Vayamos a lo complejo, al olor. Al faetus judaicus, gritó el juez, desbordado por el alcohol. Yo no soy judío y me siento capaz de descubrir a cualquier judío clandestino. Y ahora mismo lo haré. El juez se puso de pie y sin darme tiempo a reaccionar, apretó mi cabeza con sus manos y como un payaso estúpido comenzó a olerla y a gritar. ¡Eureka! En mi primer intento descubrí a un judío finlandés. Soy un genio. Yo no sabía cómo reaccionar. Sonreí forzadamente, pero el juez apretaba con fuerza mi cabeza, bajaba la suya para olerme y fingía una mueca de asco. Este olor a judío da asco.
¿Cómo pueden soportarlo? La sonrisa se me había borrado y una sensación de rabia comenzó a dominarme. José María, por favor, déjese de bromas, ya es suficiente. ¿Suficiente? Reconoce que olés a judío. El ingeniero intervino. José María, basta. Estás poniendo en una situación incómoda a tu invitado y también a nosotros. El juez comenzó a aflojar sus garras y nuevamente se acercó a mi cabeza fingiendo que aspiraba su olor. Parece que me equivoqué y bajó la cabeza para olerme. No es un olor a judío, pero se le parece porque este no se baña nunca, agregó forzando una carcajada. Sentí mi palidez y mi impotencia, pero no hice nada. El ingeniero se acercó al juez y le dijo algo que yo no pude escuchar. El juez se sentó y se encerró en un hermético silencio, pero cuando levantó la cabeza descubrí que el doctor le hizo un guiño significativo, insinuando lo que era evidente, que existía una relación íntima entre nosotros. El juez me había traído a la reunión para exhibirme como un trofeo. Me sentí furioso y humillado, sin saber cómo actuar ni qué decir, pero logré dominar mis impulsos y me mantuve en silencio. El ingeniero pasó a mi lado y me tocó el hombro con su mano gelatinosa. Los demás me miraban con conmiseración. De pronto, el juez se levantó de su asiento, vino a mi lado, comenzó a abrazarme y a besarme ante el estupor general. Perdóname, no quise ofenderte, solo fue una broma estúpida. Con todas las fuerzas que me restaban me desprendí de los brazos del juez, me puse de pie y dije, me tengo que ir. Adiós. Adiós, respondieron el doctor y las hermanas. Nadie intentó detenerme. Escuché la voz del ingeniero y dijo, ya nos veremos. Intentaba entender con mucha dificultad lo que había sucedido. Ese juez hipócrita me estaba mintiendo, tal vez engatusándome para sus fines, mientras yo creía que era un amigo. Comenzó a dolerme el estómago. Cuando cruzaba el río mirando cada piedra que pisaba, escuché los gritos del juez. Perdóname, fue una broma. Yo te aprecio mucho. Al llegar a la orilla me di vuelta y me produjo una sensación de asco, su figura patética que seguía pidiendo perdón. Con toda la potencia de mi voz, grité, no quiero verte más, nunca más. Comencé a caminar sin rumbo, no sabía hacia dónde dirigirme. Me sentía humillado, abrumado y destruido. Me pregunté qué me sucedía, qué debía hacer. Necesitaba conversar con alguien, con algún amigo, pero a mis 16 años no tenía ni un amigo. Esa era la verdad. Estaba solo y a pesar de mis alegrías circunstanciales, desesperado. ¿Dónde está mi lugar en el mundo? ¿Cómo voy a encontrarlo? Bueno, no es fácil, escuchar las reflexiones de mis amigos me hizo pensar algo que me pregunto, y parece una pregunta tonta. Cuando Cervantes escribió El Quijote, y no quiero compararme con él, pero sí la pregunta es válida. Cuando Cervantes escribió El Quijote, ¿sabía que estaba escribiendo El Quijote? No, no lo sabía. Lo supo cuando sus coautores lo determinaron. ¿Y quiénes eran los coautores? Los lectores. Porque el libro
lo escribe un autor, pero lo completa el lector. Por lo tanto, hay muchos autores de un solo libro. Yo nunca releí ningún libro que había escrito. Por obligación, porque se editó primero en España y tenía muchos términos locales, lo volví a leer y me pregunté, ¿yo escribí este libro? ¿Lo que dice este libro es lo que yo quise contar o me estoy encontrando como lector con una sorpresa? El libro tiene otro contenido que el que yo quise darle. Quise contar la historia, la aventura de un chico de 16 años en una colonia veraniega, en un lugar de veraneo en el año 1942, en medio de la Segunda Guerra Mundial, un lugar donde había espías nazis, donde había gente del Graf Spee que había sido hundido frente a la costa uruguaya. Quise contar una historia de amor, de fracaso, de adolescencia, y sin embargo lo que leí como lector fue un libro político. Ahí había un libro que hablaba de la Argentina y de la política argentina. Entonces me di cuenta que uno no sabe en realidad, cuando se propone escribir un libro, si lo que dice tiene relecturas y reinterpretaciones, porque me pasó a mí mismo. Yo me sorprendí ser el autor de ese libro que leí. Y ese libro me di cuenta que es parte de la historia argentina. Yo me acuerdo de una frase de Anatole France que decía que la historia no se repite, que los que se repiten son los historiadores. Y entre paréntesis, Anatole France, ahora me viene a la memoria, escribió un libro de un título que los va a sorprender, La isla de los pingüinos, pero lo escribió hace 100 años y se refería a la historia de Francia, no tenía nada que ver con la Argentina. Bueno, Anatole France decía que la historia no se repite, y en general no se repite, excepto en la Argentina, porque esto que conté y que ustedes notaron, lo que ocurría en el año 1942 sucedió en el año 1976 y ahora tal vez puede repetirse en un país donde, bajo otras formas, aquella actitud retrógrada todavía se anida en distintos sitios. Y voy a hablar de algo que acá se nombró, la grieta. Yo no creo en la grieta en la Argentina, no hay una grieta, hay dos países, porque hablo con gente amiga y me doy cuenta que todo lo que leen, todo lo que hablan, todo lo que interpretan, leen todos de ambos lados de la supuesta grieta, los mismos libros, los mismos periódicos, las mismas leyendas de ambos lados de la grieta. Y lo que quiero decir es que esos señores del año 42 están agazapados no en uno solo de los lados, en ambos, y que tenemos que abrir los ojos para que no nos sorprendan. Y yo no me di cuenta que era de esto que estaba hablando, me di cuenta ahora. No quiero extenderme mucho, pero quiero explicar dos cosas, porque acá se insinuó que es autobiográfico
y que me representa el libro. Y es cierto. La única diferencia es que yo, primero, me crié hasta los 8 años en la Unión Soviética, no en Villa Crespo. En segundo lugar, estuve en un lugar mucho más refinado, en la Paternal. Y que ese chico de 16 años es mucho más inteligente de lo que era yo, es cierto. Pero esta historia me sucedió, no como está contado en el libro, pero con personajes similares y con el ámbito de la guerra y del nazismo muy parecido. Porque como tiene dos partes, y quiero hablarlo, el Kravin adulto no soy yo, es Jacobo Timerman. Me inspiré en él para... Y quiero decir, además, que si en algo tengo un doctorado, es en Jacobo Timerman. Con todas sus contradicciones, pero acá quiero homenajear dos cosas que tenía y que yo sigo respetando la dignidad. Era profundamente antifascista y profundamente democrático. El resto era un ser humano. Entonces, mira, me viene a la cabeza algo para terminar. Me viene a la cabeza Sholem Aleichem. Ustedes ahí, ¿quién es? Lo van a conocer cuando yo diga el violinista sobre el tejado. Usted va, este era. Sholem Aleichem escribió un libro que se llamaba Tobías el lechero, que inspiró el violinista sobre el tejado. Pero no quiero hablar de eso, sino de su autobiografía. Cuando era un anciano de 50 años, murió a los 57, escribió un libro que se llama, para traducirlo bien del libro, Volviendo de la feria. Volviendo de la feria. Volver de la feria es una autobiografía y él explica por qué llamó ese libro de esa forma. Porque uno va a la feria con la gran esperanza, va a ser el gran negocio, le va a ir bien, pero vuelve de la feria, el negocio lo hizo otro, las cosas no le fueron tan bien, la vida no es tan generosa. Bueno, yo, con una edad un poco mayor que la de cuando escribió su autobiografía, estoy volviendo de la feria, y esa es la verdad. Estoy volviendo de una vida que nació con la esperanza. 1926, 9 años después de la revolución que iba a cambiar la historia del mundo. Pero después de solamente 5 años después, 1922, Mussolini iba y tomaba con la marcha sobre Roma el gobierno de Italia. El fascismo comenzó a dominar. 1933, Hitler. 1936, la Guerra Civil Española. 39, la Guerra Mundial. Y desde entonces ni un día dejó de sonar y de tronar el cañón. Nací con la esperanza, pero no quiero volver de la feria triste. Quiero volver también con esperanza, quiero irme con esperanza. Ojalá este libro despierte la esperanza y ojalá ustedes, los jóvenes, tengan la posibilidad de ser testigos de la nueva esperanza. Muchas gracias.
Perdón, estaba tan confundido para hablar que no quiero dejar de agradecer a María, a Vicente, el generoso gesto que tuvieron conmigo, de sin conocerme casi, de sin haber leído el libro, de haber dedicado su tiempo a compartir esta noche conmigo. Me alegro mucho, de verdad, de tenerlo. Y de cuanto a Fito, ¿qué voy a decir? Fito es casi un hijo para mí. Y yo no digo que de Cecilia, que es casi una hija para mí, porque puede ser complicado.